contra la verdad y contra los periodistas en Colombia ha buscado lastimar a la democracia y a la sociedad. El silencio se impone en pueblos, ciudades y veredas. El inicio de este 2022, según la FLIP, Fundación Libertad para la Prensa, ha sido uno de los más violentos para la prensa en la última década. Se han documentado más de 199 casos de ataques a la prensa y 52 casos de periodistas agredidos cubren temas relacionados con el conflicto armado. La prensa ha padecido el frío de la impunidad, tanto como la mayoría de víctimas. Los medios de comunicación independiente han sido uno de los más censurados, ya que no cuentan con una protección que los respalde, pero uno de los medios donde cuentan para defenderse es la FLIP. FLIP, o la Fundación para la Libertad de Prensa, es una organización no gubernamental que hace seguimiento a las violaciones contra la libertad de prensa en Colombia. Desarrolla actividades que contribuyen a la protección de los periodistas y los medios de comunicación, promueve la libertad de expresión y acceso a la información. Entonces, en el informativo El Hormiguero hay dos momentos que se han vivido, digamos que tres. Cuando primero el rector de la Universidad del Tolima demandó el Hormiguero porque decía que estaban afectando su buen nombre, porque se estaba entrevistando un profesor, Andrés Velázquez, que hablaba contra él y la administración. Eso ya lo asume él. Nosotros solo facilitamos el espacio para que él lo diga, que la gente lo escuche, pero es él el que lo dice, no el medio, y nos demandaron. Dice que nosotros estábamos dañando el buen nombre del rector, pero la justicia nos dio la razón y solo somos el medio de comunicación. Un segundo problema en el estallido social, arrebatar los celulares, golpear al periodista, que no grabe, el policía y tenemos que salir corriendo junto con los jóvenes. Nosotros nos tocaba salir a los municipios y había situaciones de conflicto armado, entonces esos mismos grupos impedían para que se publicasen cosas que no fueran, lo que no estuviera como ellos de acuerdo, entonces era difícil para que nosotros pudiéramos salir del sitio, o que si ustedes publican tal cosa, aténganse a las consecuencias. Entonces es una forma de que le impiden el libre ejercicio del periodismo. En lo personal nunca he sido víctima de censura, lo cual es muy gracioso, ¿no? Porque yo trabajé en dos medios de comunicación muy grandes, uno de ellos es RCN, en el cual pues muchas personas dicen, no, es que RCN cambian la información, estos medios de comunicación empoderados que representan el monopolio y la oligarquía, la burguesía. Pues realmente mi proceso dentro de RCN no fue de esa manera, lo cual también es tremendamente paradójico, ¿no? Y es muy gracioso porque yo soy bien tirapiedras, soy un periodista bien de izquierda, y nunca tuve problema para denunciar algunas cosas que sucedían dentro de la ciudad. Tuve la posibilidad de ser patrullero de RCN, y como patrullero de RCN, una de mis labores era ir a distintos puntos de la ciudad, denunciar algunos problemas que tenían las comunidades, como falta de alcantarillado, o problemas con el alcantarillado, problemas con el IVAL, con el acueducto, o problemas de electricidad, problemas de seguridad, denuncias sociales, denuncias de comunidades. Y cuando trabajé en RCN siendo patrullero, yo saqué cualquier cantidad de información que atacaba directamente a la alcaldía, a la gobernación, que atacaba directamente a secretarios de altos mandos de las diferentes dependencias de la alcaldía y la gobernación, funcionarios públicos, concejales, y jamás dentro del medio me dijeron, hey, lo que tú estás diciendo no sale, o la noticia que tú estás redactando no va conforme a las leyes de RCN, jamás. Nunca me censuraron un artículo, nunca me censuraron una denuncia, nunca me censuraron una entrevista. De hecho, tuve mucha libertad como patrullero de RCN para poder hacer muchas investigaciones, entre ellas pues la investigación sobre el conflicto armado colombiano, que me llevó a ganarme 3 premios nacionales de periodismo que fueron redactadas directamente desde la casa de RCN Radio. Entonces, en lo personal, nunca he sufrido temas de censura, lo cual me parece pues bastante gracioso, porque trabajando en un medio de comunicación tan grande que tienen fuertes leyes en temas periodísticos,
Nunca me dijeron nada cuando trataba temas tan complicados como las denuncias ciudadanas, las investigaciones a ciertos mandos de la ciudad, y tuve una libertad completa de poder hacer investigación periodística a profundidad. Nada más tuve problemas de censura ni ahí ni en ningún otro medio de comunicación donde he trabajado. En muchas regiones de Colombia, donde los reporteros han sido víctimas de fuertes intimidaciones o han sido testigos de la violencia contra sus colegas, la autocensura se convierte en una alternativa para sobrevivir. Aquí en la ciudad de Ibagué tengo a un amigo que trabaja en un medio de comunicación en una emisora AM, y hasta el día de hoy ha tenido que vivir con guardaespaldas que le da el mismo estado, porque hace unos 4 o 5 años atrás descubrió una olla que había con un tema de corrupción, con la compra de unos elementos de frutas, y el hombre que estaba a cargo del cártel de las frutas lo amenazó. Y pues eso es una vulnerabilidad a la cual nosotros los periodistas estamos todo el tiempo expuestos, a que la noticia que nosotros estemos sacando afecte a alguien y nos amenacen a nuestra familia, amenacen nuestra integridad física, incluso nuestra integridad psicológica, porque te pueden mandar mensajes de muerte todo el tiempo, amenazas de sabemos dónde está. Somos vulnerables en ese sentido, como somos vulnerables también ante la censura de las instituciones públicas, porque muchas veces el mismo gobierno nos dice, hey, eso que tú estás diciendo no lo puedes sacar, o no puedes sacar una cosa distinta a lo que hay en el comunicado de prensa oficial, no te puedes salir de lo que dice el comunicado. Muchas veces somos vulnerables en las ruedas de prensa porque a veces incomodamos con las preguntas que hacemos, porque a algunos funcionarios públicos no les gusta que se les pregunte cosas muy directas y nos censuran o no responden la pregunta, como el caso de la doctora Alfonso Lanini, quien es la directora de Cortolima aquí en Ibagué, quien hace unas semanas atrás censuró al periodista de El Olfato porque le preguntó directamente por la tala de árboles que hicieron en el Centenario, y la señora lo que hizo fue reírse y decirle al periodista que hiciera bien su trabajo. Esas son vulnerabilidades a las cuales estamos expuestos todo el tiempo, y una de las más grandes también es el tema cuando cubrimos noticias candentes o noticias bien complejas. Me sucedió cuando yo era patrullero RCN en la Secretaría de Movilidad, de Tránsito y Movilidad de la ciudad. Los trámites y los procesos eran supremamente lentos y engorrosos. Las personas tuvieron que acampar por varios días afuera de la Secretaría de Tránsito, llegar muy temprano porque era una mafia el tema de los turnos. Nosotros fuimos a cubrir la noticia con RCN, y el secretario de Movilidad llamó el SMAT y se agarró el SMAT con las personas que estaban ahí. Nosotros estábamos en la mitad de la revuelta, porque estábamos entre las personas y el SMAT. Tuvimos que pues aguantarnos los gases lacrimógenos, nos golpearon con los escudos, vimos cómo pues a mucha gente la empujaban, cómo también la gente tenía que correr para que los gases no los... me olvidó. Voy a retomar. Tuvimos que ver también pues cómo la gente tomaba represalias, lógicamente, frente al tema de cómo se estaba manejando desde la Secretaría, y ahí estábamos nosotros los periodistas en medio de esa revuelta, y tuvimos que ser parte de los gases, tuvimos que ser parte del enfrentamiento con el SMAT, tuvimos que ser parte de los discursos políticos que hacía el secretario. De hecho, en una de esas movilizaciones nos agarramos en vivo y en directo con el secretario de Movilidad, y fue noticia porque dijo que nos iba a denunciar y que nos iba a demandar, porque éramos unos calumniadores, que en ningún momento había problemas en la Secretaría de Salud, y que nosotros, en la Secretaría de Movilidad, perdón, y que nosotros los periodistas nos estábamos inventando todo ese contexto. Somos vulnerables, pero es el ejercicio al cual nosotros pues le dedicamos nuestra vida, así como el médico es vulnerable en su sala de cirugías porque puede ser contagiado de alguna enfermedad, como bien lo vivimos ahorita en la pandemia del COVID. Somos vulnerables como el abogado, que puede ser amedrentado por tomar una decisión, como el juez. Los periodistas somos vulnerables por la información y por el tipo de cubrimiento que hacemos referente a una noticia. No soy comunicador, no soy influencer, no, pero sí leo mucho, investigo y estoy pendiente de plataformas que no tienen o que tienen censura, pero que sí alcanzan a darnos la otra cara de la moneda de la información, ¿sí? Porque realmente nosotros vivimos acostumbrados
a las informaciones periodísticas de los medios de comunicación, escritos, de televisión, etcétera, y nos ubicamos solo en ese medio, ¿sí? Y nos alimentamos de esas noticias, más no de noticias de la otra cara de la moneda, que es la que la gran mayoría de las personas no conocen y que hacen que cada usuario de esa información no esté al tanto de la noticia, de la verdadera noticia, la noticia con verdad y con justicia, podría hasta decirlo así. Y la violencia en Colombia ha sido uno de los factores que más ha provocado la censura, ya que desde su historia han evitado aquellos grupos del conflicto armado que se envíe la realidad. Los medios de comunicación han jugado un papel fundamental, primero para definir qué es el conflicto armado colombiano, para definir cuáles son las causas y cuáles han sido sobre todo las consecuencias a lo largo de las décadas en que hemos vivido el conflicto armado colombiano. Hay algunos autores y algunos antropólogos y sociólogos, sobre todo algunos sociólogos, que plantean que Colombia nunca ha tenido conflicto armado, que es una falacia que se inventaron los medios y los periodistas diciendo que es que en Colombia hay conflicto armado. Y es una tremenda desfachatez decir que en Colombia no existe el conflicto armado, porque claro que lo hay. Sociológicamente hablando, un conflicto armado se define como un proceso en el cual grupos legales se alzan en armas para ir en contra de un gobierno estandarizado. Esencialmente es lo que en Colombia ha sucedido. La historia de las guerrillas en Colombia nacieron como un golpe frente a las difíciles decisiones y a la apatía más bien de los gobiernos de la época en el 50. Y los medios de comunicación, para no ahondar tanto en el tema de la historia de las guerrillas, los medios de comunicación siempre han jugado un papel clave en todos los temas importantes que mueven el país, y no solamente en el país, sino en el mundo. Los medios de comunicación tienen un poder gigante y nosotros los periodistas tenemos un poder gigante, y es el poder de la información. Sea para que la información sea buena, para que la información sea mala, como algunos autores lo plantean, para la manipulación de masas, ¿sí? Desde las teorías de la comunicación. Los periodistas ejercemos un poder enorme dentro del colectivo imaginario y las ideas imaginarias que tiene la gente y las visiones de la realidad que tiene la gente frente a algunas situaciones, en este caso el conflicto armado colombiano. La censura frente al conflicto ha existido desde que se ha hablado de paz en Colombia. Recordemos que este proceso de paz que hubo hace poco no fue el primero, fue casi que el tercero. A finales de la década del 90, bajo el gobierno de Pastrana, se intentó hacer un proceso de paz, una desmovilización, que terminó siendo un enredijo bastante complicado con el proceso Colombia, que lo que buscaba era asesinar a los líderes de las guerrillas. Y ahí también los medios de comunicación jugaron un papel fundamental. ¿Qué es lo que desde nuestros medios de comunicación queremos decir? ¿Qué es desde lo que nuestras noticias hablan le queremos decir a nuestra audiencia? ¿Qué tipo de información le mostramos a nuestra audiencia y qué tipo de información no le mostramos a nuestra audiencia? Nosotros como periodistas, con los esquemas clásicos de la pirámide invertida, el qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, quién, podemos clasificar la información y decir qué información no sale o qué información sale al aire. Si hablamos en términos utópicos, se supone que los periodistas deberíamos ser sujetos independientes a la información que estamos entregando. Es decir, nuestra función y nuestro objetivo ético y profesional está en entregarle a la gente la información del hecho que sucedió. Pero si ponemos este contexto en la realidad, nos podemos dar cuenta que los periodistas somos parte de un sistema económico, de un sistema social en el cual trabajamos para ciertas empresas, y las empresas tienen algunos intereses políticos, algunos intereses de audiencia, en los cuales no siempre la información que nosotros queremos decir es lo que a la empresa o a lo que el emporio de comunicación, a lo que el emporio político le funciona. ¿Que hay censura hablando de conflicto armado? Claro, por supuesto. Los medios de comunicación han jugado un papel tan importante en todo el tema del conflicto armado colombiano, que recordemos que en unas épocas atrás el país le dijo que no a firmar un proceso de paz.
y la gente le dijo que no a firmar un proceso de paz debido a toda la información que salió en los medios de comunicación, y mucha de esa información era falsa, que se le iba a entregar el país a la guerrilla, que los guerrilleros iban a tener subsidios del Estado, que lo que íbamos a hacer era hacer un proceso de perdón y olvido, pero la gente se quedaba con lo que los medios de comunicación les estaban entregando, pero nunca ahondaron sobre el libro grande que era el proceso de paz, nunca ahondaron de cómo funciona la JEP, nunca ahondaron de por qué la constitución política en Colombia no permite que, por ejemplo, los desmovilizados sean juzgados por las leyes ordinarias, sino que tiene que haber una jurisdicción especial para juzgar a casi 10.000 guerrilleros o exguerrilleros. Entonces, digamos que hay una censura hablando respectivamente de ese tema, pero no es una censura directa. No es una censura que te digan, hey, no puedes hablar de eso, no puedes sacar esa noticia, sino que más bien es una censura partiendo desde la reflexión de qué podemos decir en los medios de comunicación y qué no podemos decir, qué nos beneficia, qué no nos beneficia y cómo le podemos llegar a la gente para que piense de una manera desde la información que nosotros manejamos. Y aunque la impunidad queda en la mayoría de los casos, siempre estaremos pendientes a hallar las voces de los que ya no pueden hablar.